Hemostasia y coagulación. Se puede considerar que la hemostasia y la coagulación son términos similares. Sin embargo, muchas personas consideran que son términos indistintos. No obstante, la hemostasia y la coagulación difieren entre sí. Si bien el término hemostasia va a contener a la coagulación dentro de la misma palabra. Pero empecemos desmenuzando qué es la hemostasia. La hemostasia significa hemo de sangre y estasia de éstasis. ¿Qué es la éstasis? Es cuando hay acumulación de líquido en algún compartimento. Por lo tanto, es una acumulación de la sangre. La hemostasia se puede dividir en dos. Hemostasia primaria, que la hemostasia primaria corresponde a toda la formación del tapón inicial o el tapón plaquetario inicial, y la hemostasia secundaria, que hace referencia a toda la cascada de la coagulación. Por lo tanto, la coagulación hace referencia a la misma hemostasia secundaria. Ahora bien, vamos a entrar en materia. ¿Por qué debemos aprender qué es la hemostasia y qué es la coagulación? En el contexto clínico hay muchas patologías que se derivan de la hemostasia y la coagulación. Entre ellas podemos ver aquí esta pierna en la cual la vemos bastante hinchada, o esta de acá, la cual vemos bastante hinchada. Esto se debe a que hay una éstasis, es decir, una acumulación de líquido a nivel de estas piernas. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel venoso necesitamos mandar la sangre de abajo hacia arriba. Si no hacemos eso, pues la sangre se va a quedar acumulada. Pero en diferentes personas, esta sangre se empieza a acumular acá porque las venas tienen unas válvulas que ayudan a impulsar la sangre de abajo hacia arriba. Sin embargo, estas válvulas pueden fallar, algo que se llama o se conoce como insuficiencia valvular. Esta insuficiencia valvular lo que va a llevar es que la sangre se empiece a acumular en esta zona. Si yo acumulo sangre en esta zona, empiezo a formar un coágulo, o también conocido como un trombo. Entonces yo formo este trombo acá y este trombo va a empezar a viajar, a viajar, a viajar hasta llegar ¿a dónde? A través de la vena cava inferior, llegar a la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho lo expulsa a través de la arteria pulmonar. Y si este trombo o este émbolo es lo bastante grande, puede taponar la arteria pulmonar y disminuir la irrigación de este pulmón, generando un proceso isquémico a nivel del pulmón. Ahora, ¿por qué lo llamé émbolo? Porque el trombo es el término que se da cuando se forma el coágulo en un sitio y se está en ese sitio. El émbolo es el proceso mediante el cual viaja el trombo. Es decir, que el émbolo es un trombo, pero móvil. Ahora bien, esto es uno de estos casos, por eso a esta patología la llamamos tromboembolismo pulmonar y a esta otra la llamamos trombosis venosa profunda. Ahora bien, tenemos otras patologías de mayor importancia, de hecho la que causa mayor mortalidad a nivel mundial, el cual es el infarto agudo de miocardio. Entonces, digamos que aquí yo tengo a mi corazón. Este corazón está irrigado por unas arterias, ¿cierto? Unas arterias que van por acá y otras que van por acá. Si yo tapono una de estas arterias, no va a llegarle sangre al corazón y empieza a dañar o las células miocárdicas y estas van a sufrir necrosis. ¿Esto cómo se manifiesta en el paciente? Se manifiesta con un dolor retroesternal de tipo opresivo que simula la sensación de muerte, aumenta los niveles de angustia, puede generar diferentes síntomas como lo puede ser náuseas, vómitos, disnea, etcétera. Y podemos identificarlo con el típico signo que es el signo de Levin, que es uno de los signos indicativos de un infarto agudo. Todo generado por la hemostasia y la coagulación.
Y finalmente, otro caso en el cual se genera un émbolo, el cual es el stroke o también conocido como accidente cerebrovascular. Entonces, por razones a nivel del corazón se forma un trombo y este trombo se convierte en émbolo al viajar a través de las carótidas y llegar a la circulación cerebral. En circulación cerebral puede ser lo bastante grande como para taponar a la circulación y empezar a generar isquemia en la zona cerebral. ¿Esto cómo se va a manifestar? Con diferentes síntomas, como puede ser compromiso de los pares craneales o lo que puede ser ah, la caída de la expresión facial. Puede haber debilidad en las extremidades, también puede ocurrir dificultades al hablar. Y por eso se generó este código que es el BFAST, que es uno de los códigos más conocidos para el ACV. Ahora bien, gracias a la coagulación podemos conocer todas estas patologías y también prevenirlas. ¿Por qué? Porque la coagulación tiene tres partes. Como les había comentado, va a tener una hemostasia primaria, va a tener una hemostasia secundaria, la cual esta hemostasia secundaria también la conocemos como cascada de la coagulación. Y finalmente tenemos un tercer proceso, el cual es el de la fibrinólisis. La fibrinólisis es lo mismo que la disolución del coágulo. O sea, todo lo que se genera también se tiene que romper y por eso existe la fibrinólisis. Esto básicamente es un resumen general de cómo ocurre la coagulación. Entonces, en la hemostasia primaria, ¿qué vamos a encontrar? Que se dañó el vaso sanguíneo, se dañó el endotelio. Si se daña el endotelio, las plaquetas reconocen que se dañó el endotelio y dicen, ok, vamos para allá. ¿Por qué? Porque yo necesito formar un tapón que no permita que la sangre que está por acá circulando salga. Esto evita que toda esta sangre salga y el paciente no muera, mal dicho, eh, muera por una hemorragia o muera de sangrado. Finalmente aquí ya tenemos el tapón primario. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo necesito consolidar esto, volverlo mucho más fuerte porque todo este flujo de sangre puede también dañarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a activar la cascada de la coagulación que va a terminar generando pues todos estos factores y una malla, que es la malla de fibrina, que lo que va a hacer es, digámoslo así, recubrir a todo este tapón y mantenerlo. Finalmente, yo quiero romper esta malla de fibrina y por eso genero la fibrinolisis. Este es el resumen general de la coagulación y así es como ocurre. Pero nosotros vamos a empezar hablando de la hemostasia primaria. Entonces, ¿cómo se va a dar la hemostasia primaria? ¿Por qué yo genero coagulación? Dentro de la patología, nosotros encontramos algo muy famoso que es la triada de Virchow. Esta triada de Virchow, como primer factor, tiene el daño endotelial. Como segundo factor, tiene la estasis sanguínea. Es decir, como veíamos arriba, las piernas que tienen insuficiencia valvular y no pueden devolver la sangre, entonces hace que se acumule. Y tercero, tenemos los estados de hipercoagulabilidad, en el cual podemos conocer diferentes mutaciones y también el estado de embarazo, porque produce muchos estrógenos y los estrógenos aumentan la coagulación. Pero algo que yo quiero que ustedes tengan en mente es que los vasos sanguíneos realmente son como carreteras. Entonces, en las carreteras que circulan los carros, digamos que esto aquí vemos cómo fluyen los diferentes eritrocitos de manera lineal. Es decir, que ninguno se choca con otro. Todos van paralelos entre sí.
Pero ¿qué pasa? A este flujo natural, fisiológico, lo llamamos flujo laminar. ¿Qué pasa cuando ocurre cualquiera de estas tres cosas que hablábamos en la tríada de Virchow? Pues este flujo laminar se va a dañar. ¿Por qué? Porque como les había dicho, imaginemos que esto es una carretera y digamos que en una carretera alemana los carros van bien porque son carreteras bien hechas. Pero si yo me remonto a una carretera, acá en Colombia esta carretera va a tener bastantes baches. Entonces estos baches pueden ser representados por esta placa de acá, que la conocemos como placa aterosclerótica, o también conocida como es la acumulación del colesterol, los lípidos en sangre, que se acumula acá. Además de eso, añadámosle que esta carretera no solo tiene estos baches, sino que tiene otros baches formados ¿por qué? Por la nicotina. Es decir, el humo del cigarrillo va a llegar aquí a las células endoteliales y también las va a empezar a dañar. Entonces esta carretera ya no se va a ver así, sino que se va a ver aquí rota. Y así constantemente, cosas que estén dañando al endotelio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues si yo tengo un carro, que en este caso es representado por el eritrocito, pasando por acá y pasa por acá, pues va a chocar con alguna de estas cosas. Y si choca con alguna de estas cosas, se va a desviar hacia otro lado y luego hacia otro lado. Y el que viene atrás, pues también choca uno con otro y choca con el mismo glóbulo rojo y empiezan a chocar entre sí, a chocar entre sí y van a empezar a formar lo que es la coagulación. Por lo tanto, todos estos estados en el cual el humo del cigarrillo, la formación de esta placa aterosclerótica, favorecen esta enfermedad y genera lo que es el daño endotelial. Pero no solo esto, sino que la coagulación también se remonta bastante a lo que es la vasoconstricción. Es decir, que las células musculares de los vasos sanguíneos se contraigan. Si yo voy un poco a la histología del vaso sanguíneo, tengo que su capa mesíntima es el endotelio. Luego del endotelio tengo una capa muscular, que es la túnica media, que está llena de células musculares. Y finalmente, alrededor tengo una capa de tejido conectivo que es la túnica adventicia. Pero en este caso, nos va a importar mucho esta capa de acá, que es la capa de músculo liso, ya que estas células se van a activar y van a generar una vasoconstricción. La vasoconstricción va a ser igual a coagulación. En condiciones normales, ¿qué está pasando? Yo aquí tengo a esta célula endotelial que está sana, no tiene ningún daño. Y esta célula endotelial va a empezar a producir bastante óxido nítrico y también prostaciclinas. ¿Esto qué va a generar? Que esta célula de músculo liso se relaje. Como vemos acá, aquí tenemos un vaso que se abre. Pero, ¿qué ocurre? Si yo daño al endotelio o a este vaso por cualquier cosa, puede ser por un trauma directo al músculo liso, dolor o estímulos locales, factores químicos del endotelio, tejidos o plaquetas, pues, ¿qué le va a pasar al músculo? Se va a contraer. Pero bien, yo dañé a la célula, entonces, si se daña la célula, acá hay un receptor que va a sensar ese daño y le va a decir a esta célula de músculo liso que se contraiga. Entonces, un factor importante es la vasoconstricción refleja gracias a la estimulación nerviosa. Por segundo, esta célula endotelial que por algún daño se asusta. Si se asusta, empieza a producir esta molécula que es conocida como la endotelina. Endotelina número 1. Esta endotelina 1 le dice a esta célula muscular que se contraiga. Y aquí vemos la contracción de la misma. Si contraigo varias células musculares, lo que va a ocurrir es que va a empezar a generar el proceso de vasoconstricción. Y aquí tenemos lo que conocemos como el vasoespasmo.
Ahora muy bien, ¿qué otras moléculas pueden ayudar a que esta célula se contraiga? Tenemos el tromboxano A2 y otra molécula muy famosa que es la 5-HTA, que también es conocida como serotonina. Entonces, esto va a producir la vasoconstricción. Pero el tromboxano A2, ¿de dónde sale? La serotonina, ¿de dónde sale? Eso lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que todo este proceso en el cual hay una vasoconstricción y hay una producción de endotelina va a superar la producción de óxido nítrico y prostaglandinas. Entonces vamos a tener un estado en el cual hay mayor vasoconstricción gracias a la endotelina 1 y el vasoespasmo y una menor vasodilatación, que esta vasodilatación, como les decía, va a estar dada por el óxido nítrico y las prostaciclinas. Entonces, en este caso, pues tuvimos el primer paso de la hemostasia primaria, el cual es conocido como el daño endotelial. Ahora vamos a ver los siguientes pasos después de que se daña este endotelio, el cual es la, la exposición y la adhesión plaquetaria. Cuando nosotros dañamos el endotelio, nosotros siempre vamos a obtener que las células endoteliales van a estar unidas una a otra. Aquí vemos una con otra, con otra, con otra. Pero ¿qué pasa si yo daño esta célula endotelial? Pues lo que va a ocurrir es que va a generar un espacio. Y debajo de esta capa endotelial, pues yo lo que tengo es matriz, matriz extracelular, que está conformada principalmente por colágeno, como podemos ver acá. Entonces yo dañé a estas células y vean cómo esta matriz se empieza a exponer. Y esta matriz en su interior tiene una proteína muy larga que es conocida como el factor de von Willebrand. Entonces sale el colágeno junto con el factor de von Willebrand. Esto no ocurre en condiciones normales, es decir, en un endotelio sano no pasa. ¿Por qué? Porque las células están tapando al colágeno y al factor de von Willebrand. Pero en el daño endotelial estos son capaces de salir. Y cuando salen, la plaqueta pues dice, claro, ya reconozco aquí que se expuso el factor de von Willebrand, que aquí lo vemos, y el colágeno. Entonces, la plaqueta que dice, voy a tratar de unirme al factor de von Willebrand, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a generar este receptor. Ese receptor, también conocido como el GP1B. Entonces, GP1B se une al factor de von Willebrand y gracias a esto, la plaqueta número 1 se unió con el factor de von Willebrand y se unió al endotelio. A esto lo llamamos adhesión. Finalmente, pues tenemos que plaquetas que quedan firmemente unidas al sitio de lesión y hay una señalización intracelular, lo que nos va a llevar al cuarto paso de esta hemostasia primaria, que es conocido como activación. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? La activación es ya una vez, entonces aquí vemos a la proteína GP1B, factor de von Willebrand y colágeno unidos. A nivel intracelular va a haber un proceso en el cual se aumente el diacilglicerol y el diacilglicerol aumenta los niveles de IP3, bueno, pues niveles de IP3 y diacilglicerol. Este IP3 lo que va a permitir es liberar calcio intracelular dentro de la plaqueta, que va a hacer dos cosas. Lo primero, va a generar un cambio conformacional de la plaqueta, porque es filamentina y de miosina. Cuando se unen estos filamentos, lo que va a hacer es volverlos o los va a alargar, generando esta forma típica de un filopodio, que son los filopodios de las plaquetas. Entonces esta plaqueta tiene forma de estrella. ¿Para qué? Para poder unirse una con otra, porque si yo tengo varias plaquetas que tienen forma de estrella, esta se puede unir a esta, así,
y esta también se puede unir a esta, así y así. Por eso generan estos cambios, para que se puedan unir más fácilmente. Segundo, este calcio también va a salir. O sea que no solo se va a ir a los filamentos de actina y miosina, sino que también va a irse. Y va a irse a la hemostasia secundaria o a la cascada de coagulación. También va a liberar la serotonina, que habíamos dicho que ayudaba al vasoespasmo, y va a liberar tromboxano 2, que como habíamos hablado, ayuda al vasoespasmo y a otras condiciones. Finalmente va a liberar una molécula muy importante que promueve los cambios conformacionales intracelulares de la plaqueta, la cual es el adenosín trifosfato. Entonces este adenosín trifosfato ayuda a unirse a la plaqueta y aumenta aún más el estado de las plaquetas, es decir, de hipercoagulabilidad. Y con eso yo tengo este proceso en el cual las plaquetas se van a unir al sitio de lesión. Algo muy importante es que el tromboxano 2 no solo sale de las plaquetas, sino que sale de esta vía, que es la vía del ácido araquinódico. Esta vía es importante, ¿por qué? Porque se relaciona con la inflamación. Siempre que yo tenga un proceso inflamatorio, voy a aumentar la vía del ácido araquinódico, que va a tener como finalidad aumentar los niveles de COX-1 y COX-2. Si yo tengo COX-1 y COX-2, aumento los niveles de tromboxano 2. Si aumento los niveles de tromboxano 2, aumento la agregación plaquetaria, aumento la aterosclerosis, es decir, esta placa que yo les había hablado antes, y también aumento la vasoconstricción. Y esto es un proceso mediante el cual la inflamación, cualquier proceso inflamatorio que puede ser promovido, por ejemplo, por la nicotina, genera este estado de coagulación. Ahora, final paso para la hemostasia primaria, que es la agregación, muy diferente a la adhesión, porque la adhesión es que yo uniera la primera plaqueta, es decir, digamos que esta fue la primera plaqueta, que yo la uniera al endotelio a través de la proteína GP1 con el factor de von Willebrand y el colágeno. Ahora la agregación, ¿qué es la agregación? Pues yo quiero que más plaquetas se unan. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decirle a estas plaquetas que expresen en su exterior este receptor, que es la proteína GP2B3A. Entonces muchas plaquetas van a tratar de expresar este receptor. ¿Para qué? Para unirse una con otra. Es decir, yo quiero unir una proteína GP2B3A de la plaqueta 1 con la plaqueta 2, pero ellas no lo pueden hacer por sí solas. Entonces necesitan que una proteína, que es conocida como el fibrinógeno, ayude a que esta plaqueta 1 se una con esta plaqueta 2. ¿Y eso cómo lo hace? Pues se une al receptor de una y se une al receptor GP2B3A de otra y las une. Y así constantemente, entonces ayuda a que todas estas plaquetas que tienen estos receptores se empiecen a unir una con otra. Y así constantemente, para generar este proceso, el cual llamamos agregación. ¿Por qué? Porque estoy agregando muchas plaquetas a una zona. Y así yo tengo finalmente la formación de un tapón inicial plaquetario. A este fibrinógeno, algo muy importante, y es que también se le conoce como el factor de la coagulación 1. Y con esto tenemos todo este proceso que es la hemostasia primaria. Aquí tenemos realmente un poco de lo que es el resumen de lo que hemos visto. Es decir, tengo primero un daño endotelial en el cual se expone el colágeno, se expone, aquí vemos, se expone el colágeno, se expone el factor de von Willebrand, se une a la proteína GP1. Esta proteína GP1 con el factor de von Willebrand ayudan a que la plaqueta genere el proceso de adhesión. Luego, gracias a la adhesión se activa la plaqueta, es decir, tercer paso, activación plaquetaria, hay aumento de calcio, calcio cambia los niveles de actina y miosina en esta plaqueta para que se puedan unir y también sale a nivel extracelular, se empieza a generar la proteína GP2B3A junto con el fibrinógeno y agregación plaquetaria. Y con eso tenemos este proceso. Ahora muy bien, yo les dejo que vean esta imagen y digan en qué fase de la hemostasia primaria estamos. Entonces ustedes paren el video y respondan. Ahora, yo lo que tengo acá es que tengo una célula endotelial, tengo el subendotelio y veo una plaqueta.
Entonces veo que solo una plaqueta está en esta zona. No hay más plaquetas. Segundo, puedo ver que de aquí está saliendo esta proteína larga que es conocida como el factor de von Willebrand. Al lado de la plaqueta voy a tener esta proteína que parece un receptor que es la glicoproteína 1B. Entonces en este caso estoy añadiendo la primera plaqueta al endotelio. A este proceso se le conoce como la adhesión. Segundo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces lo mismo, paren el video y responden. En este caso, la respuesta es la A. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y por qué? Primero, el receptor GP1B es el principal en la agregación plaquetaria. Sí, sabemos que ese receptor se expresa en las plaquetas y ayuda, pero no es responsable de la agregación. El responsable de la agregación es el GP2B3A. Por lo tanto, este es de la adhesión. Entonces, esta afirmación es falsa. La serotonina secretada por las plaquetas, esto es verdad, y contribuye a la vasodilatación, no contribuye a la vasoconstricción. El óxido nítrico y la prostaciclina estimulan la agregación plaquetaria. Esto es una mentira porque ellas, por lo tanto, disminuyen la agregación plaquetaria al vasodilatar. Y finalmente, la liberación de ADP y tromboxano 2 crea un bucle de retroalimentación positiva. Esto es verdad porque lo liberan las plaquetas para aumentar los niveles de coagulación. Finalmente, tenemos un caso clínico para terminar lo que es la hemostasia primaria. Un hombre de 58 años estaba en su casa viendo televisión cuando comenzó a sentir un dolor fuerte en el pecho, que es un dolor torácico opresivo, que describía como si algo muy pesado le aplastara en el centro del pecho. Entonces aquí estamos viendo la sintomatología clásica de un dolor retroesternal de tipo opresivo, que se irradiaba al brazo izquierdo, se irradiaba a cuello y además presentó sudoración profusa, como habíamos hablado antes. A esta sudoración lo conocemos como diaforesis. Y una sensación intensa de angustia conocida como angustia vegetativa. Su esposa, al verlo así, recordó que había visto un video en TikTok donde decían que si alguien tenía un infarto debía darle una aspirina. Ella solía tener aspirinas en casa porque las tomaba ocasionalmente para el dolor de cabeza, así que le dio una tableta de 300 miligramos para que la masticara. Minutos después llegó la ambulancia y trasladó al paciente al hospital, donde se confirmó el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, es decir, esta persona sí estaba sufriendo un infarto. Entonces la pregunta aquí es, ¿esta señora hizo bien al darle una aspirina para algo tan importante como es un infarto? Porque ella la utiliza para el dolor de cabeza, pero sí sirve para el infarto. Bueno, primera pregunta, seguramente qué le vaya a decir la doctora? ¿Es correcta esta decisión? Bueno, desde el punto de vista de la agregación plaquetaria, sí lo es. Entonces la doctora le va a decir, bueno, ¿usted de dónde? O sea, ¿dónde tiene tanto conocimiento? ¿Usted por qué sabía que sí tenía que darle una aspirina? Y pues claramente es porque la señora conoce de fisiopatología y lo que nos lleva a preguntarnos cómo la aspirina funciona a estos niveles. Como yo les había hablado antes, el tromboxano 2 era producido por la inflamación, ¿cierto? Entonces esta señora, ¿para qué utilizaba la aspirina? Para los dolores de cabeza. Entonces, ella al tener dolores de cabeza activa la vía del ácido araquinoico que también activa el COX-2, COX-1 y activa el tromboxano 2. Y también este señor, ¿cierto? Pero ¿qué hace la aspirina? Lo que hace la aspirina es inhibir toda esta vía, especialmente a la COX-1 y a la COX-2. Entonces, si yo aplico aspirina 300 miligramos, lo que va a hacer es disminuir los niveles de tromboxano 2 porque bloqueé a los precursores. Si disminuyo los niveles de tromboxano 2, hay menos agregación plaquetaria, hay menos promoción de la aterosclerosis y hay menos vasoconstricción, lo que podría ayudar a este cuadro clínico en el cual el paciente estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. Es decir, que la decisión de la esposa fue correcta, claramente sí lo fue. Y con eso dejo todo para que eh, siguiente veamos todo lo que corresponde a la cascada de la coagulación o hemostasia secundaria.